Hola, bienvenidos a la parte 2 del tutorial protegiendo nuestras APIs REST con Auth Server. En esta ocasión vamos a continuar elaborando la librería que va a estar inicializando nuestro Auth Server dentro de nuestra instalación de CodeIgniter. En el video anterior nos habíamos quedado preparando todo el proyecto y generando todo el scaffolding o el esquema de base de datos que va a utilizar nuestro Auth Server. Solo quiero hacer un cambio acá, chicos, donde dice Auth Cliente. Nosotros configuramos un Client Secret. Acá es recomendable generar una llave que sea bastante robusta. Por ejemplo, voy a poner esta. Así que en la tabla Auth Clients, en Client Secrets, vamos a sustituir ese valor por este nuevo. Ok. Y vamos a proceder a crear la librería que va a estar inicializando el Auth Server. Bien, para ello, dentro de la instalación de CodeIgniter nos vamos a dirigir a la carpeta Libraries. Es donde aquí es en esta carpeta donde CodeIgniter en su documentación sugiere que nosotros creemos nuestras librerías personalizadas. Así que vamos a ello. Vamos a dar clic derecho, vamos a crear una nueva clase. Le vamos a poner, por ejemplo, CI o Auth. Se va a llamar CI o Auth, nuestra librería. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el namespace. Nuestro namespace estamos dentro de la carpeta app/libraries. Bien, ya tenemos definido nuestro espacio de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Bien. La librería de Auth Server requiere que nosotros definamos primero un data source name, luego que le definamos cuál es el usuario y la contraseña que va a utilizar la librería para poder acceder al storage que hemos definido para nuestro Auth Server. Recordemos que es esta estructura de carpetas. Entonces ya el paquete que instalamos en la clase anterior ya trae podemos decir un pequeño driver PDO que utiliza la librería para poder conectarse a estas tablas y poder generar los tokens y devolver toda la información al usuario. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar una serie de variables. Por ejemplo, public server, que va a ser la instancia de nuestro server. Luego vamos a declarar una variable protegida que le vamos a llamar storage para definir el storage que va a estar utilizando. Luego vamos a declarar otra variable protegida que se va a llamar DNS, que va a ser las veces de nuestro data source name. Luego tenemos vamos a declarar otra variable que se llama protegida, que se va a llamar el db username. Luego otra variable protegida que se va a llamar db password. Bien, ya tenemos acá las variables que vamos a estar utilizando en esta librería personalizada. Voy a proceder a crear un constructor de nuestra clase public function constructor. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en el constructor de nuestra librería? Lo primero que voy a hacer es inicializar las variables que van a desarrollar la función de mi data source name en mi server Auth. Si nosotros nos dirigimos a la documentación del paquete, necesitamos formar esta cadena. Por eso yo he creado en la librería estas variables algo similares. Entonces en el constructor es lo que voy a hacer, inicializar cada una de ellas. Voy a decir que dsn va a ser igual a lo que dice la documentación acá. Voy a copiar esta línea, solamente que nosotros la vamos a formar de una manera distinta. Y lo voy a pegar acá y voy a sustituir el nombre de mi base de datos. Yo ya lo tengo configurado. Si ustedes recuerdan, ya lo tenemos configurado en nuestro archivo de environment, donde están todos las variables de entorno de nuestro framework. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a copiar el database, la llave database, y la voy a colocar acá, solamente que con la función getEmp que ya me provee CodeIgniter, y la pego acá. Ahora vamos a dar un enter acá
Y donde dice el host, vamos a hacer lo propio también. Vamos a concatenar getEnv, getEnvironment, y voy a copiar, getEnv, y voy a copiar la llave donde está alojado mi servidor local, el nombre de mi servidor local, y la pego acá. Bien, ya tengo formado mi data source name. Ahora voy a inicializar las variables de dbUsername y dbUserPassword siguiendo la misma metodología de la variable anterior. Voy a mandar a llamar de getEnv el usuario que se conecta a mi base de datos. Lo pegamos acá y luego inicializamos nuestro dbUsername, dbPassword. Le decimos que va a ser también a getEnv de la llave de nuestro archivo de entorno que se llama password. Y la pegamos acá. Bien, entonces ya tenemos nuestras variables que van a formar nuestra configuración para la clase PDO que utiliza la clase storage del paquete PHP OAuth Server. Entonces yo lo que necesito acá, luego de haber inicializado esta variable, es crear una función que me inicialice mi servidor de OAuth Client. Entonces voy a declarar por acá una función que se llame, por ejemplo, initialize. Ustedes pueden llamarle como quieran, yo le voy a poner initialize. Y aquí en initialize, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, decirle al paquete OAuth Server que configure su storage de la siguiente manera. Vamos a utilizar la variable storage y le vamos a decir que va a ser igual a new OAuth PDO OAuth 2. Vamos a buscar el paquete OAuth 2. Aquí está la clase OAuth 2. La clase PDO, aquí está la clase PDO del paquete. Si ustedes se fijan acá, storage de OAuth. Entonces, esta clase recibe un objeto de la siguiente manera. Se forma a través de un array, donde primero se le define el data source name. Nosotros tenemos ya definido nuestro data source name en la variable dsn. Luego recibe lo que es el username, y ya la tenemos guardada nosotros en nuestra variable username, dbUsername. Luego recibe el password. Esta ya la tenemos también inicializada en nuestra variable dbPassword. La colocamos acá y bien, ya tenemos formado el objeto storage que le vamos a pasar a la instancia del server de OAuth 2. Entonces vamos a utilizar ahora sí nuestra variable que es server. La declaramos pública porque vamos a estar utilizando esta variable dentro de nuestros controladores que van a estar generando el API que vamos a estar nosotros implementando. Entonces le decimos que thisServer va a ser igual a una nueva instancia, pero de server de OAuth, y esta clase server recibe un objeto de configuración de storage. En este caso le vamos a pasar nosotros la variable storage que ya formamos con ese objeto de configuración. Ok, ya tenemos entonces inicializado nuestro servidor de OAuth, y ahora tenemos que decirle al servidor de OAuth qué tipo de grant type vamos a estar utilizando para que nuestros usuarios se autentiquen en nuestro endpoint de login, y para que el OAuth server les dé un token de autorización. Entonces, en este caso, si ustedes recuerdan, nosotros en el tipo de OAuth client definimos que vamos a estar utilizando el grant type password. Eso quiere decir que nosotros tenemos que usar una instancia de user credential que ya viene dentro de la librería OAuth 2. Entonces lo que vamos a hacer es que decirle que a thisServer que utilice, le vamos a agregar el tipo de grant type,
y que le vamos a definir que sea un new user credential. Vamos a ver, user credential, y que use el storage que nosotros le acabamos de definir. Bien, nuestro storage, les vuelvo y les repito, es este esquema de tablas que tenemos en nuestra base de datos. Estas tablas son las que va a utilizar nuestro auth server para guardar toda la información de token de acceso, token de refresco, usuarios. Aquí es donde va a buscar la librería esta que acabamos de crear, toda esa información. Bien, ahora tenemos ya casi lista nuestra librería de auth server. Lo que nos hace falta es decirle a nuestra librería que siempre que la instanciemos inicialice nuestro servidor de auths. Para eso lo que vamos a hacer es mandar a llamar dentro del constructor de nuestra librería la función initialize que acabamos de crear, y eso sería todo. Ahora siempre que nosotros mandemos a llamar en nuestro controlador o en algún filtro de nuestra instalación de CodeIgniter, lo que va a hacer que en automático, cuando instanciemos esta clase, en automático va a inicializar toda la configuración del auth server. Ya vamos a estar en condiciones para visitar nuestro endpoint de login y que el servidor OAuth nos devuelva credenciales o nos deniegue, dependiendo de qué tipo de datos mandemos. Si son correctos, pues nos va a devolver un token, y si son incorrectos, nos va a mandar un mensaje de que algo anda mal con nuestras credenciales. Vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar en el otro para no hacerlo muy largo. Así que nos vemos en un próximo video.